están? Buenísimas noches. Yo soy su amiga Regina Vallecillo. Los saludo desde las paradisíaquísimas fronteras de un lugar en Guanajuato. El día de hoy, con muchísima felicidad, con mucho agradecimiento para la vida misma, déjeme decirle que vamos a tener a un invitadazazazazo de lujo. Es más, se va a quedar usted cuadrado después de escucharlo y me va a decir, pero Regina, ¿por qué no lo invitaste desde antes? Pues porque definitivamente es un personaje. Usted sabe que toda la gente que viene para acá son personajes y pues bueno, tenemos que andarlos cazando y que nos hagan un lugar en sus apretadísimas agendas, porque le voy a decir algo. Si usted se pierde este programa, fíjese lo que le estoy diciendo, si usted se pierde este programa, nunca va a entender la famosa reforma que ya está por ahí escrita en nuestra Constitución, pero si de por sí no la entendía, si sigue avanzando y no ve este programa, jamás le va a entender. Pues bueno, sin más preámbulo y recibiéndolo con bombo y platillo, les vamos a presentar al maestro Israel Calvacorro, que está hoy con nosotros. Maestro, buenísimas noches, bienvenido. Buenas noches a todo tu auditorio, un gusto estar contigo y pues generar diálogo, eso es lo que nos interesa, generar diálogo, ideas, eso es lo que hacemos los abogados. Maestro, muchas gracias por estar. Gracias por habernos hecho un espacio en esa agenda tan apretada que tienes ahora, porque estás haciendo una revolución que la gente no se ha dado cuenta, porque esas son las revoluciones más bonitas, las que se van tejiendo y las que en algún momento, cuando ya menos te lo imaginas, ¡pum!, ya tienes todo un ejército peleando por causas justas. Pero primero dinos, ¿de dónde eres, maestro? Para que la gente sepa desde dónde Dios te mandó a nacer. Pues yo soy originario de Tlaxcala, estudié en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, soy egresado y ahí radico. Entonces, estamos en Puebla, pero ya conociste Tlaxcala, ¿no? Es muy pequeñito y Puebla pues, casi hay media hora de distancia, ¿no? En sí tiempo. Existe Tlaxcala, sí existe. Doy fe de que sí existe. Ok, ¿estudiaste la licenciatura en dónde? En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Y luego la maestría? Igual en la UAP. O sea que eres definitivamente producto de Puebla, no hay para dónde más hacerse. Sí es. Dicen que lo que está hecho en Puebla está bien hecho, ¿sí es cierto, maestro? Sí. Por ahí está la palabra de pipope, es esa poblana perfecta. Perfectísimo, entonces. Pues bueno, sabemos entonces que te has dedicado durante todo tu ejercicio de carrera a estar siempre en pro de las causas. Te vemos súper activo en las noticias, porque también de repente tus actuales se vuelven noticias nacionales y andas en todos lados. Fíjate que me encantaría que nos dijeras, ¿cómo empiezas? ¿Por qué estudiar Derecho? ¿Qué te llamó la atención? De hecho, yo creo que la carrera de Derecho es una de las más completas desde el punto de vista del conocimiento, desde las ciencias sociales. A mí siempre me gustó mucho la filosofía, siempre amo la filosofía, amo la historia, y desde niño siempre quise ser abogado, Me llamó la atención la filosofía, historia, y yo seguía con esa idea de ser abogado. Cuando por fin iba a elegir qué iba a estudiar, entonces vi la estructura de materias, me empezaron a explicar en qué consistía, y dije, no, pues yo de aquí soy, de abogados. Desde los 6 años yo quería ser abogado. Entré a la licenciatura, yo tenía la idea de que quería ser investigador. ¿Investigador de qué? No sé, pero quería ser investigador, ¿no? Porque yo estuve en la época, soy generación 2003, 2008, antes de la reforma de derechos humanos, y cuando yo dije, pues vamos a hacer investigación, me gustó mucho la lectura. De hecho, algunos compañeros que me conocen siempre me ubicaban en la biblioteca. Yo traté de evitar la cuestión social, no tomaba alcohol, empecé a tomar alcohol hasta los 29 años,
Yo no sabía que era una cerveza, nada de eso. Ahora la disfruto con medida todo. Hay que conocer un poquito de todo. Y me encantaron los libros. Mi lugar favorito de la Facultad de Derecho era la biblioteca, una biblioteca hermosa, súper grande. Creo que yo ya hasta me consideraba el bibliotecario ahí. Sabía que en las épocas de exámenes no tenía que estar ahí porque toda la gente llegaba y hacía ruido y no podía uno estudiar correctamente. Conocí a muchos compañeros que eran muy dedicados, que todavía sigo conservando, y pues me encantó el derecho. Pero cuando iba en segundo semestre, pues como toda la familia y toda la sociedad tenemos problemas, mi familia tiene un problema de cuestión laboral, yo soy el que se encarga de ese tema, a estudiar ese tema y me empieza a gustar. Resuelvo el tema y de ahí empecé a llevar asuntos de conocidos, asuntos mercantiles, divorcios, en mi estancia como estudiante. Mi primer divorcio fue en Veracruz, cuando tenía como 19 años. Pedían su derecho, ahí estaba, en representación de demanda, se presentó, divorciado. Gente que yo conocía. De pronto, cuando llego a la rama de Derecho Constitucional, a Teoría del Estado, que me encantó, empecé a estudiar todos los pensadores del Estado, leer a Hobbes, leer a Montesquieu, todos estos libros de estos autores de Teoría del Estado, empecé a comprender muchas cosas. Y dije, de aquí soy, pero ahora en la cuestión del litigio. Y siempre me dediqué al litigio. Nunca entré a un despacho, aprendí por ahí se dice, ¿no? A golpes del funcionario que me trataba mal, me veía muy joven y que no me querían atender. Y pues haciendo valer la ley, ¿no? Yo consultaba a algunos maestros y varios consejos de maestros muy concretos. Me dijeron, así, un maestro que me dio historia del derecho me dice, sabes más que yo de lo que estás hablando, tú mantén tu seguridad, vas a resolver ese asunto correctamente. Pues era un tema familiar, en cuestión laboral, de los ingresos que generaba mi padre para la familia. Entonces, pues me fue muy bien, resolví el tema y me empezó a gustar esto. De ahí me empecé a dedicar al litigio desde estudiante, concluí la carrera, montamos un despacho con varios compañeros y en ese transcurso de ir captando clientes muy joven, pues conocí al maestro Rodolfo. Lo conocí ahí en la escuela que él también estudió y coincidimos en una maestría que se llama, en ese momento la tomamos, que se llamó Derecho Civil y Mercantil. Coincidimos, nos hicimos súper amigos, litigamos juntos y seguimos en este camino. Fíjate que escucharte, sabes que hay ponentes que te atrapan, ¿no? Sí. Siempre cuando te ven los TikToks es muy serio, muy todo. Yo decía, es que sí, pero él también tiene como esa facilidad de engancharte porque irradias eso, ¿no? Irradias mucha luz. Me acuerdo la última vez que tuve la oportunidad de saludarte, de verte que estabas con tu maravillosa esposa, que le mando un enorme abrazo porque es un pan, es una lindura de mujer. Me decía, es que tú tienes como un brillo especial. Y dije, es que la gente se atrae. Y yo Claro. veo y te veo contento y siempre te veo feliz y siempre te veo positivo. Y fíjate qué interesante. Creo que todos, no me vas a dejar mentir, los que hemos estudiado Derecho, lo hemos hecho porque hemos visto, vivido o estamos viendo alguna injusticia. Y a ti, la divinidad te dio la oportunidad de verla y de atacarla y de ganarla. ¡Wow! O sea, amén con todo lo demás que se tenía que venir. Efectivamente, en esa relación con el maestro Rodolfo, a quien también le mandamos un saludo, Fito Escobar, has descubierto muchas cosas. Yo veo que se complementan, se les ve muy hermanados, es una simbiosis muy bonita. Y me gustaría saber, ¿qué pensaste cuando comenzaste esta historia con Fito? ¿Cuáles las cosas que tú puedes rescatar de decir, esto afianzó nuestra amistad?
porque ahorita entramos a otras cuestiones que lo hemos visto últimamente, ¿no? Los abogados nos hemos hermanado un poco más. Pero cuéntanos en esa historia, basándote en ese ejemplo, ¿qué fue lo que más te gustó y cómo empezaron estas cuestiones? Pues mira, te puedo decir que desde la primera vez que lo vi, cuando yo ingresaba al aula, en la primer clase de la maestría en Constitucional y Amparo, yo llegué y yo recuerdo que el salón estaba a la puerta en el centro, ingresé y las aulas estaban, el aula tenía una organización de las butacas o de las mesas en U. Y Rodolfo estaba bien en el centro y los demás compañeros a la orilla, él estaba solo. Y lo primero que hice fue verificar si había rostros conocidos. Y ninguno era conocido, todos eran nuevos. Pero cuando observé a Rodolfo que estaba solo, nos observamos y me saluda, que ya sabes cómo es, me levanta la cabeza y me hace así. Y pues me acerqué a él y me senté y empezamos a hablar. Desde ahí hubo una conexión de hermandad y la vida que hemos tenido en los asuntos, también en la vida personal, siempre hemos estado. Él siempre ha estado, yo siempre he estado y es una conexión de hermandad. Es una conexión de hermandad en donde lo que a él le pasa, a mí me pasa y viceversa. Yo así lo considero. Y hemos afianzado una amistad y una, ¿cómo te diré? Pues es una hermandad, más que la cuestión biológica, ¿no? O sea, él está, lo llamo y llega, me llama y llego y nos conocemos de todo, ¿no? Desde los análisis que hacemos, desde la vida personal. Él siempre me ha dicho, es que tú eres mi hermano mayor, tú eres mi hermano mayor. Fíjate que yo creo que ese fito tiene, déjame conectar la compu que ya se me está apagando acá la carga. Fíjate que yo los veo y la verdad me encanta porque son así como agua y aceite, ¿no? O sea, tú ves un polo y otro polo. Pero lo que sí tiene algo, Fito, y yo creo que todos lo vemos, es una inocencia tan bonita, porque la verdad, o sea, yo la primera vez que lo vi, me dio pánico y terror. Yo dije, ay, Dios mío, este señor es bien enojón. Y luego, cállate. Cuando estábamos ahí en la maestría, porque yo lo conocí, dando clases con el maestro Carlos David, que también le mandamos un saludo, y empezó, yo no sabía quién era, no tenía ni la menor idea de quién era, ¿no? Entonces le dije, yo disierno de esto. A ver, licenciado, siquiera le dije maestro, o sea, nada. Y luego me dice, ¿quién dijo eso? Y yo dije, yo se enojó, de verdad, o sea, yo sentí así que, y ya cuando me dijo, fíjate que lo que tiene, ya empezamos a platicar, y a partir de ahí descubrí a un ser humano bueno, honesto, decente, echado para adelante, con unas ideas, no sé cómo le hace ni dónde carambas guarda tanta información, pero te recita, o sea, sí, y la jurisprudencia y esto y aquello y lo otro, y es un placer escucharlo, y la verdad es que sí. Y a mí me gusta mucho cómo explicas, cómo te vas al pizarrón y empiezas, porque en el TikTok, ahí estás para los que... Dales tus redes sociales, maestro, porque luego me regañan porque no se las doy. Dales Sí, tus redes claro, sociales. con gusto. Estamos en TikTok como Calva Corro Abogados, en Facebook igual, Instagram, y tengo mi TikTok privado, es Israel Calva Corro, que no es privado porque todos pueden ver, aunque no sean mis amigos, ven lo que hay ahí. Muy bien, pues fíjate que yo lo veo y son una pareja bien especial, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y la verdad es que se van complementando. Pero bueno, se hace esta amistad, se forma esta amistad, comienzan a trabajar juntos, y de repente, porque estás muy joven, digo, para los años que estás hablando de que egresaste, yo ya te llevo muchos más, no te voy a decir cuántos, pero te llevo muchos, entras con una reforma de Derechos Humanos que nace en 2008, que tiene toda esta cuestión de un nuevo Código Nacional, que trae una vacatio legis de 8 años y que sí o sí se termina, entre comillas, para el 2016. ¿Cómo viste, porque tú aprendiste en el sistema anterior, cómo viste ese cambio y cómo es que has estado
evolucionando, porque vamos a ir hacia un tema bien escabroso que está ahorita en boga. Pero cuéntanos, ¿cómo la pasaste de ese sistema tradicional ahora con este nuevo sistema adversarial? Cuéntanos, por favor. Sí, como bien lo dices, la reforma penal se da en 2008, se concluye en 2011. Yo inicié y desarrollé varios asuntos del antiguo sistema, de verdad, en donde, por ejemplo, la víctima no podía inconformarse con el amparo porque no estaba legitimada. Desde esos tiempos yo dije, a ver, todo ciudadano debe tener un medio de defensa. Y por ahí hice algunos análisis en ese sistema que tenía que haber una defensa a la víctima. Cuando se da la reforma en materia penal, constitucionalmente hablando, yo la analizo la Constitución y lo primero que me doy cuenta es, a ver, pues es un código nacional, ya no va a generar discrecionalidad en los congresos locales, se va a unificar, que es un tema muy importante y que beneficia al país, porque recordemos que cada entidad federativa generaba en el procedimiento, y te hablo de los delitos que ameritaban prisión, es un tema que yo analicé constitucionalmente hablando, y pues cada entidad federativa en su procesal te decía qué delitos ameritaban prisión, y eran un montón, eran un montón, desde el que robaba a ciertas horas de la noche, si eran más de 2, si era en un lugar público, si era en un lugar cerrado, variantes que se generaban en diferentes entidades federativas. Entonces, cuando veo la reforma, hago ahí ese análisis y tú lees el artículo y decía que ahora ya había un catálogo menor a la de las entidades federativas. Entonces, yo empecé a trabajar ese tema para el efecto de sacar a las personas que habían sido privadas de libertad con el artículo del procesal, del Código Procesal Penal, haciendo valer la Constitución. Ya hay un catálogo menor y ya no encuadran las entidades federativas. Me negaron los amparos. Por ahí supe de otros abogados que estaban promoviendo y que sí se lograron, pero te das cuenta que aunque tengamos un máximo tribunal, también se equivoca, somos humanos. ¿Y por qué digo que se equivocó? Porque la Corte emitió una jurisprudencia y dijo, si en tu entidad federativa no ha entrado el nuevo sistema, no te podemos aplicar lo de la Constitución. Entonces, generamos un análisis, porque la libertad es un derecho humano, no es un derecho procesal. Entonces, la libertad estaba en la Constitución y la jurisprudencia que creó la Corte fue que era una cuestión procesal. Entonces, yo no compartí esa idea. De pronto nos llega toda la nación el nuevo código, se aplica en todo y pues entonces ya empieza a regularse todo esto. Pero yo llevé ya varios amparos antes de que se diera esto en un análisis constitucional, la medida cautelar, incluso yo estaba manejando el cambio de medida cautelar, porque ya la cesación de los efectos de la medida cautelar, porque ya la Constitución manejaba 2 años. 2 años. He tenido varios amparos ganados por cese de prisión preventiva y empezamos a hacer ese análisis. Pero en esa transición, en donde se va implementando el Código Nacional, el nuevo sistema penal, pues resulta que en 2011, partimos del 6 de junio de 2011, hay una reforma constitucional. Y esta reforma constitucional es relativa al amparo, que también es un parteaguas muy importante. Uno de los elementos esenciales de esa reforma es el amparo contra particulares, que tengan función de autoridad, por supuesto. Y el otro tema del amparo, que es ya muy novedoso, las omisiones. Recuerden, el amparo era contra actos de autoridad, pero en este nuevo proyecto de reforma constitucional del 6 de junio se generan las omisiones. Y bueno, que se viene a reglamentar con la ley de amparo del 2013,
Pero cuando se genera a partir de esa reforma del 6 de junio y después llegamos al 10 de junio del mismo año de 2011, y hago un paréntesis acá, ya nos encontramos cronológicamente hablando, ¿no? 10 de junio de 2011. Yo tengo hacia atrás, desde que era estudiante, intervención ya en el litigio y me doy cuenta de todas las porquerías que había y que sigue habiendo, ¿no? Por así decirlo. Me doy cuenta que, por ejemplo, yo defendía en materia penal del antiguo sistema y pues era bien difícil porque, imagínate, tu palabra contra el juez, contra la fe pública del juez. Entonces, cuando yo leo el código nacional y que va a haber una audiencia grabada y todo eso, y dije, de aquí somos. A mí en audiencia muchos jueces me dijeron, cállate que este es mi juzgado. Cállate o te sales. Llamen a los policías. Y me sacaban. Entonces, hacían lo que querían. O los secretarios de acuerdo, porque luego los jueces ni estaban, que era una realidad, ¿no? Precisamente por eso se cambió el sistema penal. Y cuando llego a audiencias digo, fabuloso, aquí está todo. Solo hay que generar condiciones para recurrir, irse al amparo, irse a la apelación o a los recursos que establezcamos, en donde yo no tengo fe pública, pero ya todo está videograbado. Pero te vas con la sorpresa de que ahora el juez no te deja hablar. Entonces, siempre ha sido en audiencia, cuando llego a un tribunal, pues, déjeme hablar, usted no sabe lo que yo voy a decir, por favor déjeme hablar, y pues quieren o no, me tienen que dejar hablar. Regreso a ese paréntesis, 2011. Me doy cuenta de todo esto y te apuesto que yo ya tenía en la mente que no era lo que yo pensaba en la representación legal. ¿Por qué? Recordemos, pagos usureros. Vámonos a temas mercantiles. Si tú firmabas un pagaré y establecías el 10, el 20% de intereses, lo tenías que pagar. Y así mucha gente, con 1,000 pesos que debía, perdía su casa, porque en 10 años sumabas todo, intereses tras intereses, y mucha gente perdió su casa. En materia mercantil, firmabas un contrato y dejabas en garantía los pagarés y te cobraban doble vez. Entonces, cuando yo era estudiante y me decían eso los maestros y yo decía, pues eso no me suena lógico. O sea, la ley te tiene que proteger, tiene que generar seguridad jurídica. No puede ser nuestras clases de mercantil. Es un documento que trae autonomía y no lo puedes relacionar porque el simple hecho de que cumpla con los requisitos ya lo puedes ejecutar. Entonces yo decía, no, eso no puede ser, tampoco los intereses. No, yo utilizaba la lógica y los maestros me decían, no, es que así es. Entonces te das cuenta que la ley pues, era un dogma, no la podías debatir, era lo que decía la ley y nada más. Cuando se genera la reforma de 2011 y yo la analizo y digo, wow, esto va a cambiar, esto va a cambiar. Esto es lo que se debe de aplicar ya a los justiciables, proteger esos derechos humanos. Y ya lo vamos a hacer porque ahora todas las autoridades están obligadas. Quedé maravillado con esa lectura. Pero me doy cuenta que cuando quise hacer valer todo esto, me decían que no. Fue gradual esta reforma. Por ejemplo, ahora regreso a tema mercantil. Ahora el juez oficiosamente reduce los intereses. Antes no. Incluso hubo un criterio igual de la Corte que dijo, bueno, sí, son usureros, pero solo los ordinarios. Los intereses moratorios, pues es acuerdo de voluntades. Después la Corte dice, no, ya todos son usureros, cualquier interés ya. Entonces nos damos cuenta y entendemos que la autoridad no es absoluta, no es un Dios. Hablo de la autoridad judicial, hablo de la autoridad que crea leyes y, por supuesto, también no es un Dios el que modifica la Constitución. Somos humanos, tenemos derechos y yo siempre he dicho, todo ciudadano debe tener un mecanismo de defensa para proteger los derechos humanos. Y eso es lo que estamos planteando. Eso es lo que estamos planteando. ¿Por qué hay miedo en que se debatan en un tribunal todo lo que se está planteando?
Entonces, esos son los argumentos y los principios que fueron guiándome y que fueron generando hasta el planteamiento de este amparo que hemos generado contra la reforma constitucional. Ahí espérame, no te me vayas tan rápido porque si no luego el rating se nos dispara hasta quién sabe dónde. A ver, un revolucionario, y así siempre te voy a tomar. Eres un revolucionario. Es Fito un revolucionario, es Carlos David un revolucionario, es Satara un revolucionario, gente que está en el litigio. Tenemos que entender que habemos de todo en la viña del Señor. Hay gente que es un dogmático y que empieza a estudiar, investigar y dice, bueno, la dogma tiene que variar, tiene que cambiar, se tiene que poner en este punto. Pero hay gente que es operativa del derecho. Y esa gente operativa del derecho es la que transforma la manera de ver a las instituciones y a nuestros procesos. Y como tal, y no me equivocaba, yo sabía que sí, había en ti esa revolución de decir, el derecho tiene que ir cambiando, pero para beneficio de... Y en base a esto acabas de tocar un tema muy importante. Lo que tú veías venir, de repente se hace una panacea, nos abre los ojos a los litigantes y dice, el juzgador no tiene la última palabra, el MP no tiene la última palabra y nosotros tenemos que capacitarnos para poder hacer a los justiciables realmente poseedores de justicia, ¿no? Y de repente estaba todo muy bien, empezamos a estar involucrados en las cuestiones de derecho internacional. Se viene el caso Campo Algodonero, Rosendo Radilla, Son Paz Tecpile García y otros. Y vemos que esta bendita corte, en lugar de hacer que las cosas pasen, nos ponen a todos los litigantes a parir chayotes y nos dicen, lo que debería de haber entrado ipso facto por la pacta sunt servanda no se va a hacer realidad porque no está en la Constitución. Nos ponen el pie, maestro Israel, y al momento de ponernos el pie, la Corte se puso el pie en el cuello solita. ¿Qué es esto? Teníamos a la prisión oficiosa como vista violatoria de derechos humanos por estos dos últimos casos que vienen de muy atrás, vienen de muy atrás, hay muchos casos que la precedían, pero en esta fue visibilizada. Y nos ponen a nosotros a debatir por qué el juez, salvo raras excepciones, el juez Osorio, que le mando un abrazo porque es uno de mis rockstar favoritos, pocos jueces dicen, soy valiente, como por ejemplo a mi queridísimo maestro Atristain, que luego ya después de tan revolucionario que era, me lo mandaron a un juzgado tradicional a estar ahí contando chismes. Empezaron a ponernos el pie con esta prisión preventiva oficiosa, que de oficiosa no debería de tener nada, porque era violatoria desde el principio de inocencia. ¿Cómo viste ese primer actuar de la Corte? Vámonos por pasitos. ¿Cómo viste ese primer actuar? Pues el primer actuar de la Corte, te lo digo porque yo planteé amparos también, ya venía planteando amparos de la prisión preventiva. Y cuando me los negaron, por ejemplo, hablando del catálogo, la Corte dijo, pues no, porque no ha entrado en vigor el nuevo sistema en tu estado. Entonces te das cuenta que es un derecho sustantivo, la libertad es un derecho sustantivo, no es un derecho procesal. No tenía justificación de que dijera que no había entrado el nuevo sistema en esa entidad federativa. Era una cuestión sustantiva, el derecho a la libertad. Entonces me doy cuenta que el Estado mexicano únicamente va por estadísticas. Desde ahí me percaté que era por estadísticas. Es decir, pues dan pan y circo a la gente de que ya detuvieron a tantas personas y están en la cárcel y son delincuentes, y ya que había cambiado el sistema, ¿no? La presunción de inocencia. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero seguían con el mismo actuar. Es el primer momento en que me doy cuenta que la Corte pues seguía intereses políticos. Por eso siempre dije que la Corte nunca tuvo precisamente una división de poderes. Y precisamente cuando llega a los organismos internacionales lo relativo a la inconvencionalidad del catálogo del artículo 19, desde antes yo planteé mi postura y es inconvencional.
Y había mucho debate entre los abogados, que no, ¿cómo puede ser? Que eso no podría ser. Y resulta que el organismo internacional, o sea, como en todos los casos, dice que pues, es inconvencional y le da al Estado mexicano un año para modificar la Constitución y su código procesal de la prisión preventiva y el arraigo, porque son dos temas bien interesantes y que declararon inconvencional los organismos internacionales. Las personas, los ciudadanos que no están inmiscuidos en el derecho, creen que todas las modificaciones que han generado mejoras a los ciudadanos ha sido por nuestro constituyente, y eso es mentira. Han sido por sentencias internacionales que han obligado al Estado mexicano a modificar la estructura constitucional. Y esto fue la reforma de 2011. Entonces, organismo internacional dice inconvencional. Y en esos días, el secretario de gobierno, que era Adán Augusto, planteó su postura del Estado mexicano. Dijo, ningún país, un organismo internacional puede estar por encima de la soberanía del Estado mexicano y la supremacía constitucional. No lo vamos a acatar. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, pues no lo van a querer hacer. Ya hay una sentencia internacional, ¿eh? Les dieron un año. Entonces, planteo el amparo porque el Estado mexicano era omiso a la sentencia de la Corte Interamericana sobre esa resolución que declara inconvencional y modifique la Constitución. Me llevo el amparo, dan sentencia y me dicen, mientras siga en la Constitución, son los argumentos que se manejan siempre en los tribunales ordinarios. O sea, no podemos hacer absolutamente nada. Y fue un punto clave que tú dijiste, ¿no? Solita el Poder Judicial no generó las condiciones de defensa correcta para los ciudadanos. Y fue lo que le pasó ahorita. Quiso hacer valer sus mecanismos y les resolvieron con lo mismo, ¿no? Con lo que nos hacían a nosotros o nos siguen haciendo. Entonces no fue una correcta aplicación de la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Finalmente observo que pues, la Corte no dice nada y quieren justificar con una jurisprudencia con criterios pues, atrasados que no tienen nada que ver con reforma de derechos humanos, tratados internacionales. Y digo, pues, la postura del Estado mexicano en conjunto es que no la van a querer cumplir. Y hasta ahorita no han modificado la Constitución, no han cumplido con esa sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si no mal recuerdo, en estos días ya va a haber una audiencia ante los organismos internacionales para el efecto de proteger, precisamente hacer valer esta sentencia. Pero el Estado mexicano ha sido omiso, ¿eh? Imagínate, en abril de este año cumplió un año y la tolerancia para el efecto de dar cumplimiento a la sentencia que declaró inconvencional ese catálogo y no lo ha hecho. Imagínate, ¿qué va a pasar? El Estado mexicano nos está poniendo el ejemplo. El Estado mexicano ante los organismos internacionales nos está poniendo el ejemplo en no acatar. Imagínate cómo va a querer a sus gobernados que cumplan con lo que ordenan las instituciones del Estado mexicano cuando el mismo Estado mexicano no cumple. Y pues la postura es esa. Estaremos viendo cuál es el conflicto internacional que se va a generar con el Estado mexicano. De hecho, la reforma que querían plantear hace unos días del artículo primero relacionado a los tratados internacionales y la interpretación, era absurda, decía, que no se llevó a cabo esa parte, ¿no? Que las convenciones, la Constitución solo se iba a interpretar de acuerdo a lo que dijera la Constitución, nada más, dejando afuera a los tratados internacionales, o sea, quitándonos como ciudadanos esos alcances que nos protegen a partir del 10 de junio de 2011. O sea, el Estado mexicano está en contra de todo esto. El Estado mexicano
Y lo vemos en las resoluciones, Ese amparo todavía lo tengo vigente, lo tengo en revisión y pues estoy esperando agotarlos hasta las últimas instancias, hasta los organismos internacionales. Precisamente estamos en eso para poderlo ejecutar, y también planteamos lo que hemos realizado o lo que hemos llamado abogados convencionalistas. Planteamos otro amparo precisamente bajo los argumentos que el Estado mexicano no cumplió con lo que ordena nuestra Constitución Federal. Fíjate que el entender todo eso, por eso quería que vinieras, porque es muy sencillo el entenderte, muy, muy, muy sencillo. Tienes esa virtud de poder explicar. Y estamos llevando cronológicamente a la gente de qué teníamos, que era un estado inhóspito, no sabíamos qué pasaba en aquellos juzgados donde estaba el secretario y maquinaban una sentencia de acuerdo a como a veces hasta el mismo secretario proyectista, ni siquiera el juez, sí, así, pum, dásela. Y en la materia penal, rara vez el juez presidía, si no es que nunca, el hecho de que estuviera. De allí venimos, ¿no? De ese sistema que fue mucho, muy que lastimaba mucho al justiciable, que ni justiciable era. Después viene un avance. Nos dicen, para que el maestro Israel, Regina, el próximo abogado, pueda tener certeza jurídica, hagamos que sea un solo Código Nacional de Procedimientos Penales. Llevémoslo a la luz. Hagámoslo a base de principios donde podamos proteger a la persona. Pero, maestro, el derecho penal se sigue llamando penal. No criminal, sino penal. Y eso quiere decir que seguimos con una tendencia a buscar la pena, a buscar la cuestión punitiva. Pero seguimos avanzando en ese proceso. Nos llegan a regañar a nivel internacional porque dicen, no cuentan ustedes con muchísimos instrumentos que le garanticen a las personas que realmente la justicia es para ellos, sino la están haciendo a modo. Y después viene esta bendita cuestión de que nos plantamos todos y decimos, vamos a respetar derechos. Ya vimos ahora este nuevo sistema, un sistema adversarial donde teníamos el derecho, a veces también, cuando no nos callan los jueces, de poder estar debatiendo, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Que sí, que no, que aquello. Pasamos por otro regaño internacional donde les dicen, ¿cómo es posible que le vas a aplicar directamente una prisión preventiva a alguien que no le has justificado que debe de estar allí? Espérate, entonces el principio de inocencia, ¿por dónde lo estás entendiendo, no? No está bien el arraigo, es violatorio de derecho humano porque le quitas tu derecho a la libre promoción. Y ahí vamos avanzando. Y de repente, a alguien se le ocurre que la Corte, por no haberse parado en el saludo presidencial, por no haber acatado una cuestión de protocolo político, porque cuando fue y se propuso como presidente, no quiero decir esa palabra y no la voy a decir porque me van a regañar, pero como presidente de facto y no de jure, y no le hicieron caso, y el Tribunal Electoral no le da el fallo, en cuanto agarra el poder, pasó la hoz por las cabezas de quien pudo. Y esa mala interpretación de un ser humano basado en su rencor, nos mete otro golazo y les dice, la Corte son una bola de personas que no les gusta la justicia y que no pertenecen al pueblo. Y ahí viene esta bendita cuestión que traemos. A ver, explícanos algo para poder entender. Cuando tú tienes un movimiento político, maestro, lo que haces es, o lo que lo está forjando es que no nos están funcionando las instituciones, no nos están funcionando las cosas, y entonces hay que hacer un reacomodo. Y quitamos todo lo que hay, y las personas que hemos decidido revolucionar,
nos convertimos en un poder constituyente. Constituyente. Digamos que es como el pater familias, el padre de todos. Y después de que se da todo lo que ya vimos, de que estamos acá debatiendo, de que se encuentran las bases para tener una nueva manera de cómo constituirnos, lo que viene es que esos señores constituyentes sientan la base y todo lo demás que venga se le llama poder constituido. Pero ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas y los constituidos me van a la fregada a los constituyentes, que pobrecitos, seguro que ya se murieron, porque si no, deberían de estar dando vueltas en la tumba otra vez. Cuéntanos esa parte, por favor, explícanosla. Claro. Mira, nosotros como ciudadanos recordemos que nuestro país se genera precisamente por este movimiento de independencia que se materializa, yo lo refiero así jurídicamente, con la Constitución de 1824, nuestra primera Constitución, la del 4 de octubre de 1824. Y para los que no son abogados y para los que no les gusta la historia ni el derecho constitucional, debemos entender que todos estos grupos sociales se unen, así nos los han hecho creer, y acuerdan, ¿no? Dice en el contrato social Rousseau que pues son un acuerdo, ¿no? Delegas tu poder al soberano para el efecto de que te pueda representar y pueda haber una correcta organización. Hobbes, por su parte, dice que para el efecto de poder generar una organización se va a dar precisamente porque hay problemas. Todos van a tener problemas y todos van a tener un interés para mantener esa organización. Entonces nos damos cuenta que en ese momento la sociedad mexicana, los que dirigen al país, porque igual fue un grupo el que dirigió al país, y se les llama poder constituyente, originario, se reúnen y crean el documento máximo, el documento fundamental que va a regular al país en sus formas de Estado, formas de gobierno, en la división de poderes. México se estableció una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con cada una de las funciones, cada una de la función del ejecutivo, del legislativo, del judicial, los derechos de los ciudadanos que retoman todo este pensamiento, por ejemplo, que traía José María Morelos y Pavón, y toda la lucha que se había tenido para erradicar ese poder, como lo que sucedió en Inglaterra con Juan Sin Tierra en 1215, se creó una constitución. Entonces, estos grupos se unen y les llamamos poder constituyente originario. Son gente que conoce, o se dice que conoce, y crean la Constitución. Se establecen ciertos mecanismos para que se pudieran modificar la Constitución desde 1824, siempre que el pueblo lo autorizara, ¿no? Pero hay criterios que dicen que el pueblo, una vez que establece su Constitución, lo que él quiere, delega el poder a la división de poderes, a los funcionarios. Y no nada más al ejecutivo ni al legislativo, sino también al judicial. Pero, como pregunta Hobbes, ¿y esa delegación es válida? ¿Delegar eso al poder? Si los ciudadanos somos los que decidimos, es una pregunta que hacemos y que debemos de contestar, ¿no? Y como establece Hobbes, ¿realmente el legislador ha generado las mejores leyes para los ciudadanos? Ese es en un libro que habla entre el diálogos entre un filósofo y un abogado, en donde el filósofo le pregunta al abogado que quién hace las leyes. Y es nuestra realidad, ¿eh? Te estoy hablando de 1650, 60, todas estas interrogantes en la etapa de la Ilustración, que se hace valer de toda la historia que se traía, de las monarquías, del absolutismo. Entonces, se empiezan a hacer preguntas, y el legislador realmente es el que todo lo sabe, y Hobbes concluye que no, que eso es mentira. Entonces, si nosotros lo aplicamos a nuestra realidad, ¿será real que el legislador es el que todo lo sabe, el que mejor nos va a representar? Pues eso es mentira. Entonces, esto es lo que genera una constitución.
vamos con la Constitución del 57. Es decir, dejan de aplicar esta Constitución y crean otra por un movimiento también social en donde ya no se reconoce la anterior Constitución y se genera una nueva Constitución. Pero recordemos que estos movimientos no han sido movimientos pacíficos, han sido movimientos con sangre, muchos muertos. Y de ahí nos vamos a la del 17. La del 57 muy avanzada, genera separación iglesia del Estado, todo lo que sabemos, conservamos con los mismos tres poderes, poder constituyentes, poderes constituidos. La gente ya no está contenta, se inicia el movimiento de revolución, precisamente este 18 de noviembre celebramos un aniversario más cuando inició en Puebla, y muchos muertos, millones de muertos, los revolucionarios del norte, del sur, del oriente, del poniente, y finalmente esas voces de los revolucionarios concluyen en ciertos grupos que se organizan y pues no hay una reivindicación de los derechos que se pedían, esa es una realidad, nunca se dio. Hay un pacto entre el Estado, entre los gobernantes, como lo establece Montesquieu, división de poderes, los mismos que gobernaban se organizan, ya no hay pleito de poder y vamos a seguir conservando el poder. Pues esto es lo que ha generado las constituciones y lo que la sociedad ha generado. Pero lo que tenemos actualmente es precisamente esas interrogantes. Los políticos en la actualidad nos han dicho, es que yo soy la voz del pueblo, yo soy el que decide y el pueblo es sabio porque él me eligió. Oye, pero el pueblo realmente quiere lo que tú estás diciendo. Somos millones de habitantes, pues no puede ser eso. Pues es como quererse nombrar como un dios griego, ¿no? De esos gobernantes monarcas que escuchaban a los dioses y hablaban en representación de los dioses. Pareciera que estamos en la Edad Media. El decir, es que yo soy el pueblo, porque él me eligió, el pueblo es sabio porque yo estoy decidiendo por él, como si fuéramos ineptos, como establece el código civil, estúpidos e imbéciles, así lo establece el Código Civil. Pues no nos engañen, nosotros decidimos. Y precisamente esta reforma de derechos humanos nos da esa protección, esas garantías para poderlas hacer valer. Y los organismos internacionales en protección de derechos humanos han establecido que todo ciudadano cuente con un medio de defensa contra todas las autoridades. Acá no hay distinción ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, ni del Poder Constituyente originario, porque realmente quien puede decidir pues es el pueblo, ¿no? La soberanía reside en el pueblo. Y ahora sí materializarla en el pueblo. Si el pueblo se equivoca, pues el pueblo eligió y está el voto de todo el pueblo. O sea, en una elección, lo que le llamamos ahora la consulta ciudadana, que está fundada en el artículo 35 de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, fracción octava. Y ahorita te la refiero, y tengo el documento aquí a la mano. Artículo 35 de nuestra Constitución. Siempre hemos dicho, hay que irnos a las fuentes directas. Y aquí está mi Constitución. Son derechos de la ciudadanía. Y si nos vamos a la fracción octava, dice votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a las siguientes. Y ahí vienen los mecanismos. No nos engañemos que si hubo una consulta, no, porque esta consulta es un procedimiento que se tiene que hacer, que establece la Constitución. Puede solicitar el Ejecutivo, el Legislativo. Tiene que haber como una especie de votación y se debe de convocar a nivel nacional, como si fuera una cuestión de votación a nivel nacional, que no se llevó a cabo, en ninguna se ha llevado a cabo de las consultas que supuestamente hizo el gobierno. Este tema se materializa al incumplimiento de este artículo en la Constitución. Y si nos vamos al artículo 39,
Ahora sí entendemos que esta modificación del artículo 35 que les acabo de leer, pues sí otorga la soberanía precisamente al pueblo, a los ciudadanos. Y precisamente el artículo 39 reza lo siguiente: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Entonces, con los teóricos que no, que se le delega el poder constituido, pues si relacionamos este artículo con el artículo 35, entendemos que efectivamente en estos tiempos, ahora la soberanía reside en el pueblo. Es preciso decir que esos son los argumentos que estamos planteando en nuestro amparo, que el Ejecutivo, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y lo que integra el Poder Constituyente originario, el revisor, perdón, de la Constitución, no cumplieron, porque nunca supe que existiera una consulta a través del organismo especializado para hacerlo a nivel nacional. ¿Y qué decidió el pueblo? Y no tan solo nada más la consulta, sino las propuestas. Realmente, en esencia, la reforma del Poder Judicial no aporta en nada. Yo soy litigante desde hace mucho tiempo. ¿Qué necesitamos los litigantes, amiga? ¿Qué necesitamos? Más tribunales, más jueces, que no se les está encargando el trabajo porque no los estudian, porque es mucha carga de trabajo y eso es real, eso es inhumano. Necesitamos que los estén capacitando, necesitamos que se modifique el Ministerio Público. Y lo más importante, ¿te imaginas si generáramos una ley de responsabilidad al funcionario judicial y al Ministerio Público en caso de algún error y responsabilizarlo con su patrimonio? ¿Tú crees que todos quisieran ser jueces? ¿Crees que todos quisieran ser ministerios públicos? Harían su trabajo, lo tendrían que hacer. O sea, acá no hay ninguna reforma judicial, no es para el beneficio del pueblo. Lo único que se generó, como tú bien lo dijiste, pues es una venganza para el efecto de controlar su poder. Ya se concentró el poder. Esa es la realidad. Y no olvidemos la reforma que se había generado ya antes, como hace 4 meses, hubo una reforma en donde no procede la suspensión del acto reclamado en contra de actuar del Estado, del Estado en ciertos aspectos. O sea, todo esto ya se está maquinando, nos están restringiendo nuestros medios de defensa. Muchos abogados se burlan, se ríen, pero pudieran leer la Constitución. Solamente les pido que lean la Constitución, vean los tratados internacionales, vean las sentencias donde han condenado al Estado mexicano, y realmente las mejoras que se han generado al Estado mexicano ni siquiera son por nuestros políticos, son por las sentencias, y da vergüenza decirlo, son porque nos han exhibido ante los organismos internacionales en donde México no cumple. Y esta reforma de derechos humanos se dio en 2011. ¿Qué presidente teníamos ahí? Nada más pongámonos a pensar el grado de peligro de los actuales gobernantes, que sí modificaron la Constitución a la luz de los derechos internacionales. Estábamos con Calderón, imagínate, estábamos con Calderón, y ahorita el Estado mexicano con los actuales gobernantes, si hablábamos que Calderón era lo peor, los actuales gobernantes los están restringiendo. La idea y lo que yo visualizo es que esos derechos humanos garantizados en los tratados internacionales nos los van a quitar. Esa es la intención, y hacia allá va, y han plasmado todos los proyectos que han generado al Estado mexicano. Pues tan solo hay una cosita ahí que reformaron la Constitución, la han hecho lo que han querido. Mira, yo la verdad te voy a decir una cosa. Si realmente tenían la intención, pero una buena intención, una intención organizada, carajo, propones una Constitución nueva. Pero saben que no les alcanzaba, maestro Israel, porque no les alcanzaba. Una cosa es que tengan mayoría en el Congreso, y otra cosa es que todavía, bendito sea Dios, existen las conciencias de los organismos internacionales con los que México
lo tiene en la lupa, y otra muy diferente a que no tenía, no les daba, no les alcanzaba para toda la Constitución. La intención era esa, sí, sí era esa. Y lo decía la señora presidente, con T, porque así se debe decir presidente, y no le alcanzó, bendito sea Dios. Pero unos baches mal pegados en la Constitución todavía pasan. Tenemos materia para poder hacerlo. Donde es preocupante, eso se vuelve, acabas de decir, y donde vamos a tener que hablarlo. Esa frasecita de supremacía constitucional, supremacía. El último movimiento supremacista que le puso en la torre al mundo se llamó nazismo. Esa es la supremacía. Nada más que la gente, como no lee historia y como no sabe de qué carajos estamos hablando, nos estamos convirtiendo y va para allá. Te vuelvo a repetir, gracias a Dios no tienen los intelectuales necesarios. Es haz de cuenta que es como cuando le mueves a la tierra, al agua que tiene tierra. Así andan ahorita. Pero Dios no quiera, nuestra divinidad no lo permita, que agarren la onda, porque de verdad nos van a poner contra la pared. Y como sea, dijo el otro, tú y yo no peligramos porque somos abogados. Pero la gente está sonriéndole a que nosotros somos supremacistas porque no hemos dejado supuestamente que los ricos, porque siempre es el pleito, ese tipo que estuvo en la silla presidencial puso a los mexicanos en contra, en bandos, los ricos contra los pobres, primero los pobres, y para poder ser primero los pobres necesitaba dejarlos más pobres. Ahora, esos aumentos salariales que la gente piensa que vienen de parte de ese señor son obligatoriedades que le dio el Tratado de Libre Comercio a México para tratar de homologar un poco los salarios a Canadá y Estados Unidos, que jamás va a ser. Por eso se vienen los incrementos salariales. No es porque el otro señor sea buen presidente o haya sido un buen presidente. Fueron muchos condicionantes que le pusieron a México para poder seguir con esa trilogía en ese estado. Esa frase de supremacía constitucional, tan solo de escucharla me da terror y miedo. Para los que no sepan, pónganse a estudiar lo que es el Foro de Sao Paulo y varios foros más socialistas, de gobiernos comunistas, porque es un comunismo mal hecho también. Ni siquiera les alcanza para hacer un buen comunismo, ni siquiera saben las bases, porque México no puede ser comunista. Tenemos a la propiedad privada, y mientras tengamos propiedad privada, no va a poder haber ni comunismo ni socialismo. Pero si siguen las cosas así, les van a quitar hasta esos derechos y la gente les sigue aplaudiendo. Y la gente sigue diciendo que tuvieron al mejor presidente, al presidente bueno, cuando tú y yo sabemos, maestro Israel, que tronó más de 300 fideicomisos para una campaña mal pegada que dentro de 3 años le va a dar la vuelta con un déficit inflacionario en contra de México. Pero como volvemos a la misma, no nos gusta estudiar y no nos gusta la historia y no nos gusta leer, nos van a dejar caer todo su peso burocrático y es ahí cuando la gente va a despertar de este sueño que se le va a convertir en pesadilla. Pero una cosa maravillosa pasó. El maestro Israel Calvacorro, junto con otros pensadores más, implementaron la oportunidad de que esa reforma que hoy ya está en la Constitución no podía devenir a legal porque violentaba el Estado de Derecho. Y entonces ustedes se pusieron manos a la obra e idearon un amparo. Quiero que nos hables hoy de ese medio de control constitucional que nos puede salvar a varios y por el que hoy te hemos invitado para que nos lo platiques y podernos unir a ese movimiento, maestro Israel. Los micrófonos son tuyos. Gracias, amiga. Precisamente cuando planteé el amparo contra la omisión del poder constituyente de modificar la Constitución
relativo a la sentencia que declaró inconvencional el artículo, el 19, hice un análisis y ¿sabes en qué concluí, amiga? Y a ver si coincidimos. Por eso empecé a hablar de un poquito de historia de México, de las constituciones. Concluimos que toda la modificación de la Constitución ha sido a través de movimientos que se han perdido muchas vidas y de las que más se perdieron fue en la Revolución Mexicana. Y que finalmente, aunque les duela a muchos, los ideales no se materializaron. Esa es una realidad, ¿eh? Esa es una realidad. Que ciertos grupos tomaron el poder y se beneficiaron y conservaron el poder. Esa es una realidad. Entonces, si nosotros generáramos una nueva constitución que tiene más de 100 años, que no se ha modificado, imagínate, del 57 al 17, ¿cuántos años son? Del 24, de 1824 al 57, ¿cuántos años son? Esta constitución es la que ha durado más. No ha habido otra constitución a través de otro movimiento. Entonces, cuando me doy cuenta precisamente de la reforma constitucional al amparo y hacemos valer precisamente la inconvencionalidad, la resolución de la sentencia de la Corte Interamericana de que es inconvencional, promueve el amparo y entra como autoridad responsable el poder constituyente porque él es el obligado a. Muchos se han reído de mí y dicen, oye, es que eso no puede ser porque la Constitución no se puede modificar, artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. Y yo les contesto bajo su mismo argumento. Checa y dice reformas y adiciones. Y nuestra Constitución ya estableció omisiones. Y si no la modifica el poder constituyente, está generando omisiones. Pero si tú te vas al artículo 103, el amparo procede contra todas las autoridades. Constitucionalmente no hay una restricción. Precisamente el poder constituyente de ahora quiere restringirlo, quiere modificarlo. O sea, si no hay restricciones, lo podemos hacer. Como ciudadanos, podemos exigir ese derecho. A contrario de los gobernantes, ellos, si no se los permite la ley o la Constitución, no lo pueden hacer. Nosotros es al contrario sentido. Entonces, bajo esa lógica, dije, a ver, si ahorita todo lo que ha mejorado a nuestro país, y doy referencia, reforma de derechos humanos, todo abogado que diga lo contrario, entonces no haga valer los derechos humanos. No se diga protector de derechos humanos, sino haga valer el artículo primero y todo lo relativo a derechos humanos. O sea, seamos lógicos. Entonces, te das cuenta que todas las sentencias que han condenado al Estado mexicano hicieron modificar la Constitución. Pero esos criterios no son de un grupo parlamentario, de un partido político, de una ideología, de alguna secta. No es nada de eso. Son parámetros internacionales que hicieron modificar a nuestra Constitución. Entonces, esa vez que yo empecé a hacer ese análisis, quedé muy emocionado porque dije, podemos modificar nuestra Constitución. Los ciudadanos, con el amparo, no con mi ideología, sino con parámetros internacionales en materia laboral, en materia de salud, en materia de medio ambiente, en todas las materias que podamos analizar. Juntemos a todos esos abogados que conocen de derecho internacional y que podamos hacer una modificación a la Constitución, no a grupos sectarios, sino a parámetros internacionales de los que todas las naciones ya han pasado y están mejorando el derecho en nuestro entorno internacional. Ya no necesitaríamos muertes, lo haríamos a través del razonamiento lógico de los organismos internacionales y a través de un mecanismo que tenemos los ciudadanos, el amparo. Y todos los ciudadanos podríamos hacer este cambio a la Constitución y no los grupos que están ahorita generando el cambio a la Constitución a su antojo. ¿Por qué no hicieron un análisis de parámetros internacionales si era lógico y válida esa reforma? ¿Qué derechos afectaba? ¿Qué derechos beneficiaba? No lo hay. No lo generaron porque no les interesa. Entonces, bajo esa idea dije, este es el camino.
que todos los ciudadanos tenemos y que podemos mejorar nuestra constitución, mejorar nuestro estilo de vida, nuestra nación, todo a parámetros internacionales. Y cuando se da esta reforma, dije, es el momento de también aplicar ese razonamiento que venía haciendo. Y es por eso que hicimos este amparo, planteamos este amparo. Vuelvo a repetir para los que apenas se están uniendo, este amparo lo hacemos bajo un derecho que tenemos como ciudadanos en el artículo 35, párrafo octavo, que el Estado mexicano no cumplió. Cuando digo el Estado mexicano me refiero a Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Poder Constituyente, Revisor de la Constitución, porque ahí establece y refiere que nosotros como ciudadanos tenemos que participar en estos cambios trascendentes y no se generaron. Entonces, cambia la visión, es un parteaguas a la interpretación de nuestra Constitución a la luz de los derechos humanos, cosa que ahorita nos las están restringiendo. Es una causa racional, no es una cuestión ideológica porque Israel se le botó la canica y quiere hacer eso. No, veamos los parámetros internacionales. Invitamos a todos los abogados que manejan el derecho internacional en las diferentes ramas y podamos hacer esa modificación a la Constitución, no a los intereses personales de un presidente, de un legislador, de un político o del grupo económico que domina el país, sino a través de los ciudadanos. Este bosquejo que ya tenemos nunca se había generado en toda la historia de nuestro país. Es la única que tenemos y la que podríamos materializar precisamente el artículo 39. La soberanía nacional reside en el pueblo nada más. Ay, Dios, me quedé sin voz. Fíjate que hay un comentario de una persona que aparte estimo mucho, pero que entiendo su negatividad y su coraje, ¿no? En el chat dice, la soberanía reside en el pueblo, dice, sí se escucha muy bonito, dice, pero eso y una de marihuana es lo mismo. Cuando tú no conoces los medios por los cuales se puede hacer un diamante, pues tú dices, eso no existe, eso no se puede. Pero si yo te digo que tú puedes crear un diamante, me vas a juzgar de loca y me vas a decir, es una mentira. Regina se la fumó muy verde. Mas, sin embargo, tú y yo sabemos que a base de los diamantes se pueden hacer desde un carbón que se hace en la tierra, ¿no? Y es lo mismo que tenemos ahorita, maestro Israel. Tenemos la oportunidad de, como abogados, plantarnos en el mundo del derecho, asirnos todos de la mano y empezar a generar esta nueva manera de atacar lo que si hoy no lo hacemos conjuntamente, nos va a sobrepasar esta situación. Otro abogado que lo estimo también mucho dice que si tienes el amparo, yo te voy a poner en contacto con este señor, es el licenciado Martín Ramírez Villa. Amiguito, claro que te voy a poner en contacto con él porque están llevando de manera conjunta, de manera ordenada toda esta situación. Digo, no nada más es de llegar. El maestro lo ha mandado, lo ha hecho erga omne, este amparo, no se lo ha ocultado a nadie, no se lo ha quedado para él, lo ha compartido. Pero necesitamos llevar un registro de cómo lo van a presentar y qué va a hacer. Así es que, maestro Martín, te pongo en contacto con él. Y a eso es el llamado, queridísimo maestro Israel, a que todos se unan, a que te busquen, a que nos juntemos todos para poder hacer que esta situación avance, porque porque muchos dirán, bueno, pero es que ya está en la Constitución. Sí, pero no. Una cosa es que esté en la Constitución, otra cosa es que realmente sea constitucional. No lo hicieron, no respetaron los protocolos, no lo supieron hacer. Y me encanta, ¿sabes? Porque dice, ay, Eduardo, ahorita te voy a leer ese mensaje. Si nosotros no lo comenzamos a hacer ahorita y no lo comenzamos a llevar,
nos va a pasar lo que nos pasó con la prisión preventiva, que cuando lo vamos a querer tronar, nos va a costar, sí lo vamos a lograr, pero nos va a costar un chorro. Entonces, maestro, de verdad te lo digo, te admiro mucho, te estimo bastante, porque a pesar de que nuestras edades no coinciden, porque tú eres muy joven y yo también, pero soy de otro tipo de juventud, más avanzada, la vida nos unió por muchísimas razones. Le dio la vida a este programa que hoy por hoy sigo bendiciendo la oportunidad de poderlo presidir. Es gratuito, todo el mundo puede venir, todo el mundo tiene esta ventana, todos los litigantes de todo el país. Pero cuando te encuentras a una persona que ama tanto México, que es capaz de sentarse a arrastrar el lápiz y decir, esto se puede componer por este lado, es cuando realmente digo, qué bueno que nací para ver estas cosas pasar. Maestro, cuéntanos dónde te podemos localizar, cómo le hacemos para poder acceder y que en cada uno de los, no nada más hablo de los estados, de los municipios que conforman este maravilloso país, mientras tengas un tribunal federal, puedes llevar tu amparo. Obviamente nos has explicado varias veces. Déjenme, por favor, el correo electrónico para poder ir viendo y dándole seguimiento. Pero, abogados, es el momento de unirnos. Es el momento de, como gremio, establecer hasta dónde podemos llegar. Si usted está en Guadalajara, si usted está en Quintana Roo, si usted está en Veracruz, si usted está en Guanajuato, si usted está en Monterrey, si usted está en Guerrero, por favor, busque al maestro Israel Calva Corro y por favor, dígale que quiere unirse a este grupo de convencionalistas, a este grupo de pensadores que están ideando la forma de cómo no nos friegue este régimen para poder salvar el Estado de Derecho mexicano. Por favor, búsquelo. Maestro, ¿cómo le hacemos para contactarte? ¿Qué hacemos? Muy bien, miren, me pueden contactar al 2225 1305 46. Ahí me pasan su número. Los puedo agregar al grupo de abogados convencionalistas que tenemos. De hecho, vamos a tener una reunión el día 18 de este mes. Nos acompañará García Rodríguez. Estará allá García Rodríguez, estará comentando su gran trabajo que ha hecho para poder aportar a nuestro Estado mexicano, porque gracias a ellos, a los que se fueron a los organismos internacionales, pudieron modificar la Constitución. Muchos creen que esto no es posible. Tenemos el claro ejemplo de García Rodríguez, se fue a los organismos internacionales y para allá vamos los abogados convencionalistas. Estamos a favor de las convenciones que protegen los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y esto no es irreal, esto se puede lograr, pero necesitamos ideas, no necesitamos a la gente que se queja, a esos no los necesitamos mentes brillantes que aporten, que den ideas, que propongan, que den soluciones. Precisamente el abogado, eso es lo que hace con su cliente, proponer, no generar problemas. Se comunican con nosotros enviamos el amparo, recaban firmas, les pido que me autoricen porque estoy dando seguimiento a cada amparo. Hay amparos que nos los han admitido, ya tenemos nuestro primer amparo. Yo he establecido que este amparo es de los ciudadanos, porque estamos haciendo valer derechos de los ciudadanos que están establecidos en nuestra Constitución. Entonces, nos coordinamos, yo le doy seguimiento al amparo, si nos lo desechan, nos vamos al recurso, si nos previenen, le damos cumplimiento, si nos lo admiten, verificamos la suspensión, si nos niegan la suspensión, la recurrimos, si nos conceden la suspensión, estamos con los mecanismos para que se haga efectiva ese cumplimiento de suspensión. Ya tenemos nuestra primera suspensión, está en Jalisco. Allá tenemos nuestra primera suspensión, ya tenemos varios amparos presentados, tenemos a Chihuahua presentada, tenemos Morelos presentada, Puebla, Tlaxcala, tenemos a Zacatecas, a Jalisco, se están uniendo más estados, lo estamos haciendo por estados, este es un amparo de los ciudadanos.
Ay, maestro, qué felicidad, qué felicidad. De verdad, en serio, dice uno de nuestros seguidores, dice Omar Eduardo Mesa Pérez, aquí pasa algo muy interesante. Cuando nadie lo ha logrado y tú lo intentas, mínimo te tacharán de loco y la diferencia es el resultado. Yo bendigo mucho el momento en el que Dios me hizo abogada. De verdad, bendito sea Dios que le atinó. Bendito sea Dios, porque esa decisión solamente fue inspirada por una divinidad, porque no, yo qué sé que hubiera hecho yo sola. Y el segundo momento que más bendigo es cuando empieza en mí este nuevo despertar. Cuando me abro hacia mis amigos, hacia mi gremio, y el gremio me arropa muy feliz. Igual siempre lo he dicho, la punta de lanza fue Gabriel Luna, que me hizo el favor y el honor de arroparme en algún momento. Gabriel invitando a Carlos, Carlos invitando a Fito, Fito invitándote a ti. Yo de verdad, en serio, no sé en qué momento pude tener la gracia de la vida, del universo, de Dios, de poder conocer gente tan linda como tú, como todos ellos. Te bendigo tu quehacer, esta gran iniciativa, porque no es sencillo. No es sencillo quedarte las horas estudiando, reuniéndote con gente, recibiendo quejas, recibiendo abucheos de muchos más y a veces del mismo gremio. Porque se te ocurre a ti, ¿por qué no a mí? Y esos celos poco a poco los hemos ido dejando de lado. Este gran movimiento que has comenzado, que han comenzado todos ustedes, que Fito se aferró y dijo, vamos a hacerlo, de verdad es un movimiento que yo le veo mucho futuro. Yo ya sabía que estaban a momentos de que García Rodríguez estuviera con nosotros. Yo lo presentí. Yo sabía. Y un día te voy a presentar a alguien que le dije, te juro que un día en esa silla va a estar García Rodríguez. No, si yo ya sabía para dónde iban. ¿Cuándo va a ser esta reunión, maestro? Invítanos, por favor. Todos invitados. Será en la ciudad de Puebla el día 18 de noviembre. En la ciudad de Puebla estaré enviando la ubicación y ojalá nos puedan acompañar todos los abogados que propongan a favor o en contra, pero que propongan. Esa es la idea, generar debate, proponer y generar condiciones que mejoren los derechos humanos y que sean garantizados y que se cumplan a través de los mecanismos. Eso es lo que estamos haciendo. En aquella primera reunión que tuvimos ahí en Tlaxcala, donde te pude volver a ver, yo les decía algo, ¿no? El cómo no, ahí está. Pero nosotros tenemos que generar el cómo sí. Qué lástima que no voy a poder estar porque es el lunes. Qué lástima, qué súper lástima. Pero créemelo que de corazón, todo lo que hagan, y se lo dije a Fito, todo lo que ustedes propongan, siempre lo voy a traer aquí y van a tener un eco para toda esta eternidad, ¿no? Ojalá que ese viernes puedas conectarte con nosotros y que nos digas qué pasó, qué ocurrió. Vayan a Puebla, vayan a conocer al maestro Israel. Para empezar, es un tipazazazo, ¿verdad, maestro? Mides como 1,000 metros. Altísimo el maestro. Pero así, de ese tamaño, es el corazón que le está metiendo a todo esto. Gracias, Israel Calvacorro, por haber tomado la iniciativa, por haber sido valiente, porque eso es de mucho valor. Y decir, aquí estamos, no nos vamos a dejar, y nacimos para hacer la gran diferencia en un estado que quiere caerse, pero que no lo vamos a dejar. De verdad, en serio, es maravilloso. Espérame, dice Omar, maestra Regina, si es posible desde el tercer circuito tenemos la suspensión. Sí es posible. Desde el tercer circuito tenemos la suspensión que habla el maestro Israel. Se llama Omar Eduardo Mesa Pérez. Yo creo que sí, claro que lo ubicas. Es el abogado que presentó el amparo allá en Jalisco. Es el compañero que ha luchado, muy, muy valeroso el compañero. Pues ojalá que vengan, ojalá que después de esta convención hagamos una mesa, te traes a Fito, que se venga el maestro Jorge, que se venga pues este caballero, tú, y a quien quieras traer, será una mesa maravillosa, lo podemos hacer también igual, benditas sean las redes sociales, lo único bueno que dijo ese pedazo de hombre,
La verdad es que sí es maravillosa esta situación. Y pues, ¿qué te digo, maestro Israel? ¿Qué te digo que no lo sepas? ¿Qué te digo que no nos ha costado? ¿Y qué más podemos hacer? En Guanajuato hay una controversia constitucional que emitió nuestra gobernadora. Sería muy bueno platicar acerca de eso, maravilloso. Y pues ahí en lo corto platicamos acerca de esta situación. Antes de que te vayas, déjame decirte a la gente que estuvo aquí con nosotros, mira, Claro. Abigail Presendis dice, buenas noches, saludos. Alejandra Bonroy, bonita noche, Masters. Tigrillo, AMCT, buenas noches. Aurora Saldaña, buenas noches a todos. Gerardo M. Ramírez, este señor que te estoy platicando, él está en Monterrey, así es que vamos a jalar con él. Dice, Perfecto. las fiscalías de los estados, me encanta el Martín, dice, también están basadas en las estadísticas. Pues sí. Dice, Benjamín Ramírez nos está mirando, Luis Cisneros Hernández también. Samia Patricia también. Gabriela Michelle, interesantes comentarios, maestros. Y nos manda estrellas, oigan qué lindo, o sea, gracias por todas esas estrellas, estamos bien contentos, ya hasta nos sentimos famosos. Dice Gerardo, en audiencia, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el 80% de los consejeros son anglosajones sudamericanos. Para ellos México ha sido rebelde y atrasado. Sí, amigo, porque nos están mirando y nos dicen, ya les dijimos una vez, ya les dijimos otra vez, ya les dijimos otra vez, y sigue la mata dando. Pues es que necesitan llevarse a los políticos. Luego dice Gerardo, no hay dogmática y paso sin escuchar las barras de abogados. Amigo, dice Abraham, qué buena ponencia, Master. Abraham Márquez Contreras te manda saludos de allá de la hermosísima Guadalajara. Dice un amigo, igual, un amigo. sí, un gran amparista que ya también ya estuvo en el programa. Dice, en México hay dos Méxicos, y el del sur. Y sí, yo creo que por ahí nos estamos dando la mano. Dice Sam, excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos. Chessy también nos manda estrellas, Chessy, te amamos. Gabriela dice, exactamente, no hay justificación teórica porque el pueblo pone y el pueblo quita, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Dice, ¿por qué dicen que el pueblo, dice, cuando dicen que el pueblo me lo demande, cuando toman algún cargo, ¿lo hemos demandado cada sexenio? Pues no. Dice, el derecho se está politizando. Es que, maestro, los comentarios están bien chidos, la verdad, dice Gaby. Y hubo alguien que le lloró al presidente porque se fue. ¡Qué increíble! Nos van a cerrar el canal. ¿Qué tiene? Hacemos otro. Dice Víctor. Ya te leí lo de la marihuanada. Ese Víctor lo tenemos que jalar las orejas porque estaba estudiando derecho y salió. Por eso está de rebelde. Luego dice Gerardo. Hay un modelo lógico jurídico, un parámetro. Dice, maestro, pasen el amparo. A Gerardo te lo voy a mandar para que se puedan contactar. Y ya, dice nuestro querido amigo Eduardo, me encanta, me fascina, lo voy a volver a leer. Dice, aquí pasa algo muy interesante. Cuando nadie lo ha logrado y tú lo intentas, mínimo te tacharán de loco. La diferencia será el resultado. No manches, en serio, te juro que mañana la voy a usar esa frase. Querétaro, dice que en Querétaro también se quieren unir. Eric Flo, bienvenido Eric, ahí ponte en contacto con el maestro. Dice, maestro, es un trabajo increíble, bravo por su labor. Esa Gaby, esa Gaby también la tenemos que unir para que presente allá. Y ya Omar te dice que pues ya es posible porque se hizo. Maribel Carrera Rico, buenas noches. Paola Carrillo, la Pao, dice, mis respetos y admiración por su loable trabajo, maestro. La Pao, le mandamos un saludo. Maribel, excelentes maestros, mis respetos para la abogada Regina. Ay, tan lindos. Pues yo qué. Y ya, ¿y quién crees que te está mirando y te manda saludos? Pues el Israel Álvarez. Ahí está. Saludos a Israel, a mi tocayo. Ay, mira, dice Víctor que ya está esperando su título. Pues entonces que se unan los convencionalistas, maestro. Ya definitivamente. Hay que meterlo al carril. Querido maestro Israel, danos la despedida. ¿Qué les quieres decir a las personas? Cuéntanos. Que pues la historia nos ha demostrado muchas cosas. Si nosotros hacemos un análisis de toda la historia,
Y pongo como ejemplo a los romanos, cuando los patricios eran los únicos que tenían derechos, se logra que los, los plebeyos tengan también derechos y posteriormente incluso los esclavos cobraban libertad, ¿no? Entonces, todo cambia, nada es estático y todo se puede lograr. También agradecer a todos los compañeros que están desde sus entidades federativas imprimiendo estos amparos con sus recursos, son sus recursos, con también nuestros recursos para reunirnos. Nadie nos está financiando nada, absolutamente nada, no necesitamos nada de ningún político. Nosotros somos personas de razón y queremos proponer algo para el beneficio de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque no es posible que caigamos en un obscurantismo nuevamente hablando del derecho. La ilustración del derecho en México se dio a través de la reforma de derechos humanos, lo equiparo, y no vamos a dejar que nos la arrebaten. Y vamos a pelear con todos los argumentos legales, jurídicos que estén a nuestro alcance. Y la nueva propuesta, modificar la Constitución a través de parámetros internacionales. Sería todo, amiga. Gracias. Gracias. Fíjate que hay un último comentario, dice, un día voy a ir a la tumba de Zapata para ver qué opina de su lucha de 100 años después. No, Víctor, no vayas a Zapata, porque Zapata te va a voltear a ver a ti, te va a decir, ¿y tú qué hiciste después de que yo luché? Es que esa es la gran diferencia. Es muy fácil señalar y decir, ustedes lo han hecho mal. No, la bronca es que 3 dedos te apuntan y te preguntan, pero si tú qué has hecho. Es el momento de actuar. Es el momento de tener absolutamente el valor para decidir qué queremos. Un México de libertades por el cual se ha luchado, donde el 2024 puede ser la gran diferencia, o un México agachón que solamente estire la mano por una dádiva de 3,000 pesos cada bimestre. Yo creo que esta situación es una cuestión de mucho valor y de mucho respeto hacia los próceres y hacia la gente que, como el maestro Israel, quiere que México siga teniendo un Estado de Derecho basado en libertades y en principios. Querido maestro Israel, siempre es un honor, un placer, y pues bueno, te despedimos como los grandes, de pie y de verdad con un abrazo hasta allá, hasta la ciudad de Puebla de Los Ángeles, donde esperamos pronto vernos. Te agradecemos. Sigue de pie, valiente, porque si no, quién sabe qué nos pueda pasar. Así es que te mandamos la mejor de las vibras para que el movimiento se siga dando, y te esperamos el viernes después del 18 de noviembre para que nos cuentes y nos platiques cómo te fue en esa convención. Te traes a los muchachos y aquí nos vemos. ¿Sale, maestra? Con gusto, amiga. Saludos, abrazos. Un abrazo. Pues bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias, de verdad, por siempre acompañarnos, por estar con nosotros, por desvelarse con nosotros, porque son las 10:55 de la noche y nosotros seguimos bien contentos un viernes que deberíamos de estar descansando, pero imagínense tener la oportunidad histórica de escuchar a un prócer que está haciendo que las cosas sucedan contra todo un aparato que quiere desaparecer muchas cosas. Así es que hoy tuvimos la presencia de nuestro queridísimo maestro Israel Calvacorro. Síganlo en sus redes sociales, ya le dijo por ahí dónde lo puede encontrar, y únase a estos abogados convencionalistas. A usted le deseamos que donde quiera que usted esté, goce de paz, de salud, de tranquilidad, que en su mesa siempre haya muchísima abundancia que la pueda compartir, pero sobre todo que nuestra divinidad ponga paz y que nuestros políticos entiendan que solamente es una oportunidad la que se les dio, la oportunidad de hacer que la historia se los reconozca, y si no, que el pueblo se los demande. Dios lo bendiga desde aquí hasta allá, que todo sea maravilloso y que donde la diestra del poderoso lo acompañe, siempre usted esté ahí, a donde no, que no le permita salir. Cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo viernes en Pijamada Jurídica con un tema más y con uno de los señores más importantes de estos derechos. Ya lo veremos, ya sabremos quién viene, pero por lo pronto tuvimos a nuestro maestro Israel Calvacorro, un gigante del derecho. Adiós.